Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 11. Así le invito para que abra su Biblia en Ruth, capítulo 1, versículo 11. Y juntos podamos estar leyendo la palabra del Señor. Si no tiene Biblia, sepa que aquí hay Biblias en las cuales puede estar buscando, compartiendo con nosotros la lectura de las Sagradas Escrituras. Así entonces, una vez abierta nuestra Biblia, vamos a dar lectura juntos y vamos a estar haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijere esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos traes la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego y la oración es que mediante la exposición de la palabra nos sean iluminados los ojos del entendimiento y el mensaje sea claro y comprensible a oídos de todo tu pueblo al cual tú has convocado en torno a las Escrituras. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Y bueno, hasta aquí hemos compartido la lectura de las Escrituras. Y tal vez ustedes ya están familiarizados con este pasaje de la Biblia. Si no, sepan que este libro, el libro de Ruth, es un libro muy hermoso porque nos habla de la restitución, nos habla de la restauración, nos habla de la redención. Y aprendemos por medio de este libro cosas muy hermosas. Y hoy estamos compartiendo esta parte de este libro de Ruth, que es cuando Noemí, viendo la situación que estaba dándose en su familia, decidió dar recomendación a Orfa, su nuera, y a Ruth, su nuera. Noemí se había exiliado a tierras de Moab por causa de la hambruna que se había desatado en su pueblo natal, lo cual era Belén de Judá. Se había desencadenado un tiempo de hambruna y así junto a su marido y junto a sus 2 hijos se exilió, se fue a otras tierras, a las tierras de Moab. Y allí sus hijos conocieron mujeres moabitas, las cuales tomaron por esposa. Una de ellas fue Orfa y la otra fue Ruth, quienes entraron dentro de la familia de Noemí. Pero con el tiempo su marido fallece y también fallecen sus 2 hijos, quedando en una situación muy difícil, lo cual eran 3 viudas. Y habiendo oído de que Dios había enviado la bendición nuevamente a su tierra natal, estando en esa condición de viudez, decide volverse a su tierra para ver de si en su tierra puede tener una oportunidad de vida diferente, ya que la situación se había agravado por causa de la viudez y tenía 2 nueras a las cuales tenía que sustentar y ni siquiera podía sustentarse a sí misma. Así que se vuelve y volviéndose a su tierra, exhorta a sus nueras a quedarse y ver de que en medio de su pueblo y entre sus paisanos, ellas pudieran tener la oportunidad de volver a contraer un matrimonio y de así continuar con sus vidas. Una de ellas, llorando, abrazándola, mostrándonos un poco también el lazo y también mostrándonos un poco la relación que había, ¿no? Decide volverse a su pueblo y a sus dioses. Pero la otra se determina algo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y así me haga Jehová si lo único que nos pueda separar sea la muerte. Y viéndola tan determinada, Noemí decide que le acompañe. Ahora, cuando nosotros miramos este escenario, podemos decir, ¿dónde se encuentra el mensaje para la iglesia? En ello también se encuentra un mensaje para nosotros. Ahí podemos ver a una cabeza de familia, lo cual era Noemí, y podemos ver también una tierra, la cual era Belén de Judá, y casualmente esa tierra, Belén de Judá, tiene por nombre Casa de Pan. Bíblicamente, Belén de Judá tiene una representación. ¿A qué representa? ¿Qué creen que representa Belén de Judá? Casa de Pan. ¿Dónde es que nosotros vamos a buscar nuestro alimento espiritual? La iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es el lugar al cual nosotros vamos en procura del alimento espiritual. Y en la iglesia siempre hay quienes nos presiden. Así como en esa familia había quien presidía, la cual era Noemí. Entonces, Noemí tiene por representa la figura de aquel que preside la iglesia, quien es la persona que Dios pone en la iglesia para ser nuestra guía espiritual. Y Belén tiene por representación a la iglesia, que es el lugar en el cual nosotros recibimos el alimento
para nuestra vida espiritual. Ahora, cuando vemos este escenario, vemos esta situación dada en Orfa y dada en Ruth, podemos comprender la Orfa. Las expectativas en Belén eran muy difíciles para ellas, las cuales eran moabitas. Ya en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, en el verso 3, Dios hizo una declaración. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que Dios había hecho una declaración, que ningún amonita o moabita que perteneciera a ese pueblo entraría a la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Bueno, alguien puede decir, ¿puedo habitar mi generación y 10 generaciones más en medio de un pueblo y no tener parte, no tener heredad? Es como si usted viviera en Uruguay, pero no le reconocieran, naciera en Uruguay y no le reconocieran como uruguayo. Bueno, puede suceder que venga de otro pueblo, como de repente le ha pasado a mi esposa y me ha pasado a mí, que hemos venido de otro país, Argentina, a habitar en Uruguay, y nos llevó un tiempo de que se nos reconozca como ciudadanos uruguayos. Pero hoy, por la gracia de Dios, ya tenemos esa ciudadanía después de un tiempo y de unos cuantos trámites que, por la gracia de Dios, pudimos realizar. Pero sería algo así, como si mis hijos que nacieron en Uruguay no se los reconociera que son uruguayos porque son hijos de argentinos. Y no solamente mis hijos, sino que los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, y así por 10 generaciones, ninguno de ellos tuviera el derecho a ser ciudadano uruguayo. ¿Por qué? Porque son hijos de padres argentinos. Es difícil vivir en un país donde no se le reconoce. El hecho de que no se le reconozca lo deja expuesto, ¿no?, a que no va a tener derechos a jubilarse, no va a tener derechos a la atención pública, no va a tener derechos a los trabajos, porque si uno no tiene una cédula en este país, no puede acceder al lugar de trabajo, ¿eh? Entonces, ¿cuántas cosas serían difíciles? Imagínense si se podrían aguantar 10 generaciones para decir, bueno, en la 10ª generación, según el dicho de Dios, podrá ser que nuestra 10ª generación sea aceptado dentro de la asamblea, dentro del pueblo de Dios. Y no iba a pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Por lo difícil que sería vivir 10 generaciones. Pero terminado de decir que por 10 generaciones, ¿qué dice Dios? Para siempre. O sea que ya ahí dice, si alguien aguanta, no importa que aguante 10 generaciones, para siempre. Nunca va a entrar en la asamblea de Dios algún moabita o algún amonita. Dio un juicio Dios, hizo una declaración firme en cuanto a estos pueblos. Y creen que Ruth, que comenzaba a invocar el nombre de Jehová, porque así me haga Jehová y aún me añada, desconocía que ella estaba ajena a esto, desconocía que sobre ella pesaba esta declaración, este dicho de Dios. No lo desconocía. ¿Por qué? Porque comenzó a familiarizarse con Jehová y con la cultura y también con la religión, y comenzó a conocer por medio de su esposo, seguramente, primeramente, luego por medio de su suegra, comenzó a familiarizarse, viéndoles que ellos tenían las prácticas y que tenían la costumbre, aún en tierras ajenas, de invocar el nombre de Jehová. Comenzó a interiorizarse. Así que seguramente ella tenía conocimiento de ese dicho. ¿Por qué? Porque esa declaración pesaba sobre su cabeza. Así que el volverse de Orfa era lo más lógico, humanamente.
y el de seguir a Noemí, la determinación de Ruth, era lo más alocado, era lo más adverso, era lo más difícil, porque sería acompañar a una viuda quien ella misma dijo: soy ya una mujer vieja, aun si hoy estuviera con un hombre y tuviera hijos, por amor a esos hijos, ¿ustedes esperarían a que ellos crecieran para tomarles por marido? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar hasta que un hombre estuviera capacitado física y mentalmente para contraer matrimonio? Tendría que pasar mucho tiempo. Y todo ese tiempo, primeramente tendría que darse que Noemí concibiera, ya siendo vieja, tuviera marido, concibiera, luego poder tener ese hijo. Entonces era como un imposible. Era como un imposible. Y aún así, sin ninguna esperanza de poder tener herencia en esas tierras. Sin ninguna esperanza de que en esas tierras ella pudiera tener herencia o tener parte. Pero decidió que a pesar de que todo le era contrario, decidió que a pesar de que todo le era adverso, no andar por la vista, no andar por lo que se veía, sino andar por la fe. Como muchos de nosotros nos hemos determinado en nuestro corazón no andar por vista. Porque el que anda por vista, ¿qué haría? Seguramente haría lo que hizo Orfa, volverse a su pueblo, volverse a sus dioses. Nunca haría lo que hizo Ruth, de seguir a Noemí. Pero ¿qué es lo que dijimos? Belén, casa de pan. Para nosotros, símbolo de la iglesia, donde recibimos la palabra de Dios. Noemí, la cabeza de la familia. Para nosotros, símbolo de nuestra guía espiritual, de aquel que Dios puso para presidirnos en cuanto a nuestra vida de creencia, para que nos vaya guiando en cuanto al camino del Señor. Entonces ella, mirando estas dos cosas, que Belén era casa de pan, y se había comenzado a correr el rumor que Dios estaba enviando el pan a Belén, porque la iglesia tiene sus tiempos, ¿no? Donde de repente pareciera que está estancada, adormecida, pero de repente Dios decide enviar un avivamiento, levanta ministerios, levanta obreros, levanta siervos, levanta siervas del Señor, y la palabra de Dios comienza nuevamente a correr como reguero de pólvora, como río de agua viva. Esos son los tiempos de la renovación, del avivamiento. Así, en todos los tiempos hubieron años de oscurantismo, años de sequedad espiritual, años de confusión, pero siempre Dios se ha reservado remanentes, siempre Dios se ha reservado hombres y mujeres fieles, a quienes le llamó con un llamamiento, ¿para qué? Para traer un avivamiento, para traer una restauración. Es más, nosotros hoy por hoy, a pesar de que somos la iglesia cristiana, ¿cómo se nos cataloga? Como iglesia reformada. ¿A causa de qué? A causa de la reforma que se diera hace 500 años atrás en lo que es la fe cristiana. Se nos llama también la iglesia reformada a los evangélicos. Aunque para nosotros nuestras raíces, ¿dónde se encuentran? En la iglesia primitiva. No se encuentran en el catolicismo, de donde se dice o se cree que nosotros nos hemos desprendido. Para nosotros nuestras raíces se encuentran en la iglesia primitiva, en aquella que fue fundada por los apóstoles, por los profetas, cuya cabeza y fundamento de fe es Jesucristo. Entonces podemos ver que Ruth toma la decisión más alocada, decide enfrentar la adversidad, pero no sola, sino con su suegra. No en cualquier lugar, en Belén de Judá, en la casa de pan. Así también, entre tanto que nosotros estamos en el mundo, tendremos aflicciones y no podremos evitar las situaciones que se van a ir presentando. Podemos tener tiempos de calma, tiempos de reposo, en el cual todo está bien, estamos teniendo tiempos buenos, de bonanza,
pero de repente la adversidad va a venir. Entre tanto que estamos en el mundo, las adversidades vienen, llegan a nuestra vida. Pero qué importante es la determinación de Ruth. Yo no me voy a apartar de quien para mí es una guía espiritual. Yo no me voy a alejar del lugar en el donde Dios está enviando su pan, donde Dios está enviando el alimento. Voy a permanecer en el lugar donde Dios está enviando el alimento y voy a seguir bajo la guía de aquel que Dios puso para enseñarme el camino de verdad, el camino de luz, el camino de vida, el camino de Jesucristo. Y vemos que Ruth, en su determinación, Noemí no insiste más y le deja ir con ella. ¿Y qué sucede? Sucede algo muy maravilloso, y es que fue redimida. Fue redimida por quien luego sería el abuelo del rey más importante en la historia de la nación de Israel. Fue redimida, o sea, cuando me refiero a que fue redimida, es que ella llevaba el oprobio de ¿qué? De ser moabita y de ser viuda, ¿no es cierto? Y que sobre ella pesara la declaración de Dios de que nunca entraría una mujer o varón moabita o amonita dentro de la asamblea de Jehová. Así que ¿qué hombre quisiera redimir a una moabita? ¿Qué hombre quisiera mezclar su sangre con la sangre de una mujer moabita? Ningún hombre de la nación de Israel querría eso. Pero hubo un hombre que fue movido su corazón a redimirla, y este fue Booz. Booz decidió que aunque él no tenía el derecho legítimo, porque según el derecho había un pariente quien tenía el deber de redimirle por ser viuda de su familia, él llamó a asamblea, llamó a los ancianos de Israel y le dijo: ha venido nuestra parienta Noemí con su nuera que es viuda. Tienes el derecho para redimirla, pero si no la quieres redimir, hay un acto que me habilita a mí redimirla, y es que tú te saques el calzado y me lo des a mí, el calzado derecho. Y este pariente dijo: no, yo no la voy a redimir, redímela tú y quédate con las tierras de Noemí. Porque cuando alguien redimía a una viuda, no solo la tomaba la viuda, sino tomaba sus bienes. Y Noemí, al igual que la familia de Noemí, seguía teniendo bienes. O sea, había tal vez una conveniencia económica, pero era tal el repudio que había con esta mujer que pertenecía a otro pueblo, era tal el repudio que ni siquiera la conveniencia económica, porque solo tomándola por mujer, ya los bienes pasaban a ser de uno. Pero era tal el repudio que el pariente dijo: no, te cedo el derecho. Sacó su calzado, lo tomó, lo puso en el pie de Booz, y Booz ahí obtuvo el derecho para redimirla. Pero no es que Booz tenía necesidades económicas. Es más, durante un buen tiempo Booz había decidido que de sus bienes, dejar que algunas partes de sus bienes se fueran dejados atrás para que Ruth los recogiera. Ya que había ido a espigar a sus campos. Y la redimió. Nosotros podemos decir: qué locura, ¿no? Todo esto. Qué locura de todo esto. Sin embargo, cuando entramos a la genealogía, vemos que Booz y Ruth fueron los abuelos del rey David. Y dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, cuando leemos en la genealogía del Señor Jesucristo, dice: y Booz concibió de Ruth. Y Ruth, quien era tan despreciada por ser parte de un pueblo que estaba bajo maldición,
entró y fue mencionada en la genealogía. Solo unas pocas mujeres se mencionan en la genealogía del Señor Jesucristo, y todas ellas fueron mujeres que pertenecían a otros pueblos o que por la fe estuvieron trabajando ¿para qué? Para que el Mesías viniera a este mundo. Trabajaron por la fe. Ruth trabajó por la fe. Ella no anduvo por vista, porque si andaba por vista tenía que tomar la misma decisión de Orfa, volverse a su pueblo, volverse a sus dioses, pero decidió seguir la Noemí por la fe, y anduvo por la fe, y por la fe heredó promesas, y por la fe entró en la genealogía del Señor Jesucristo, siendo redimida por vos, siendo la abuela del rey más importante en la historia del pueblo de Dios, que es el rey David, y quedando mencionada en la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, a veces las situaciones nos llevan a que cuando miramos la situación decimos qué difícil es. Pero cuando seguimos una guía, la guía de la iglesia, la guía del siervo de Dios, siempre esa guía nos va a llevar ¿a qué? A lugares espaciosos. Siempre esa guía ¿a dónde nos va a llevar? A que superemos la adversidad, que pasado el momento de la adversidad, el momento de la lucha, el momento de la prueba, podamos ver la promesa de Dios y así gozarnos, sabiendo que Dios es fiel a su palabra. Hermanos queridos, que podamos tomar esta enseñanza para nuestra vida de creencia y que no andemos por vista, sino que andemos por medio de la fe, siguiendo la guía de la iglesia, siguiendo la guía del siervo de Dios, que a pesar de que todo sea oscuro, a pesar de que todo se manifieste como algo adverso y difícil, confiados y creyendo de que el Señor nos va a sacar a lugares espaciosos y nos va a dar herencia con su pueblo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte el que nos hayas enviado tu palabra en esta hora a fin de iluminar nuestros entendimientos en cuanto al valor de seguir la guía de la iglesia, de seguir la guía del siervo de Dios. Cómo Ruth se aferró a la promesa, sabiendo que había en Belén pan y sabiendo que Noemí era la cabeza de su familia, por donde venía la dirección, a pesar que todo le era contrario, decidió seguirlo. Y mediante esa fe, ella fue redimida y entró en la genealogía del Salvador Jesucristo y también se convirtió en la abuela del rey más importante de la nación de Israel. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado
y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,